Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Llave, el programa de literatura del Senado TV y de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy vamos a estar hablando con una escritora consagrada que tiene mucho público, muchos lectores, que es Claudia Piñeiro. También seguimos recorriendo la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bienvenidos a La Llave. Claudia Piñeiro nació en Bursaco, provincia de Buenos Aires. Es escritora, guionista y dramaturga. En el 2005 ganó el premio Clarín Alfaguara de novela con La viuda de los jueves. Varios de sus libros han sido llevados al cine con éxito. Tiene publicados, entre otros títulos, Tuya, Elena sabe, Las grietas de Jara, Betty Boo, Un comunista en calzoncillos. Su última novela es Una suerte pequeña. Estamos en La Llave, estamos con Claudia Piñeiro. Claudia, muchas gracias por venir, por acercarte a este espacio. Gracias a ustedes. Y bueno, hace poquito sacaste un nuevo libro, Una suerte pequeña. Esa es la última novela que editaste. Y bueno, no voy a ser la primera persona que te diga que al final lloré con la novela. Se me cayeron un par de lágrimas. Y creo que porque a mí me pasa que me emocionan estos personajes, sin querer adelantar mucho de la trama de la novela, estos personajes que parecen tener una posibilidad de redención al final, ¿no? Creo que esa posibilidad de redención que tiene el personaje principal tiene que ver también con la escritura, porque es lo que motoriza la novela primero es la escritura de este personaje que tiene que contar esta vuelta a su lugar de origen, que sabemos que huyó, que se fue, no sabemos exactamente por qué, lo vamos descubriendo a lo largo de la novela, pero hay un hecho traumático que motiva esa huida. ¿Vos cómo lo viste esto? ¿Cómo se te ocurrió esto del diario íntimo? Bueno, esta novela, como decís vos, mucha gente me dice que llora y llora en el final, y quizás tiene que ver con esto, que es como que llorás porque te aflojás después de tanto dolor, y lo que había que buscar era la forma de escribir el dolor, ¿no? Al principio de la novela hay una especie de ida y vuelta de la misma protagonista, que no es una escritora, es una profesora de castellano para gente que habla inglés, que ella le enseña a hablar español, y empieza a pensar en sus alumnos y a preguntarse si lo que está escribiendo lo tiene que escribir en primera persona o en tercera, sin voluntad literaria, ¿no? Sí, como, no es una escritora profesional. Claro, es como preguntando sobre el uso del lenguaje que ella enseña, y dice, no, lo voy a escribir en primera persona. Y en realidad a mí, escribiendo la novela, me pasó esto, ¿no? De decir, bueno, yo tengo que contar algo que es doloroso, la historia que voy a contar es una historia de dolor. Y la empecé a escribir en tercera persona y había un distanciamiento que no me permitía contar algunas cosas que en tercera persona queda como demasiado sensiblero, por decirlo de alguna manera. O sea, a un personaje se le permite decir ciertas cosas que a un narrador en tercera persona no. Y me parecía que era necesario decirlas, y por eso decidí que lo contara ella en primera persona. Y la forma de contarlo era escribirlo, ¿no? Porque ella está sola, no está hablando con nadie, digamos, ¿cómo cuenta esto? ¿A quién se lo cuenta? ¿Por qué? Y me parecía que sí había un porqué para escribir esa carta tan larga que termina siendo una especie de diario, y hay un destinatario de esa escritura, ¿no? Que también, para no develar, no vamos a decir, pero no es que lo escribe porque sí tampoco, ¿no? No, hay una razón fuerte vital en realidad para escribir el texto. Y hay una necesidad de poner palabras a un silencio de 20 años. Hay 20 años de silencio y ella finalmente escribe sobre ese silencio, ¿no? Después de tanto silencio parece difícil romperlo con la palabra hablada, parece que llama a la escritura un poco esa situación. A mí como escritora me pasa eso, yo creo que cada escritor sabe de dónde viene esa fuerza vital para escribir, ¿no? Creo que es ontológico, que uno es escritor porque no puede no serlo, pero en el caso mío yo estoy segura que viene mucho del silencio, ¿no? Y que uno escribe para ponerle palabras a silencios de otros momentos, ¿no? Es inevitable que lo relacione un poco con un dato biográfico que sé tuyo, que en un momento en un análisis, que vos te psicoanalizaste en un momento de tu análisis, lo escribías, digamos. En realidad es el primer análisis, ¿no? Los primeros momentos yo iba y no hablaba, ¿no? Otra vez el silencio. Y yo decía, esto me va a salir muy caro, 50 minutos.
pero no es que lo pensé de esa forma, pero sí que había que salir de ese silencio de alguna manera. Y no sé, un día se me ocurrió llevar cosas escritas, y llevaba cosas escritas y se las leía al analista, y de esa manera pude ir saliendo del silencio, que es un poco lo que le pasa a la protagonista. Sí. Sé que vos investigas bastante, o sea, lees otros libros que tengan que ver con el tema, hay una investigación para el armado de la novela, es decir, todo esto que tiene que ver con el dolor. ¿Vos lo pudiste investigar en otras? En realidad no hay una investigación puntual en esta novela porque no hay hechos. Quizás en otras novelas tenía que investigar más algunas cosas. Acá sí hubo una exploración sobre la escritura del dolor, ¿no? Y entonces releí Vidas ajenas de Carrier, El dolor de Marguerite Duras, Las horas de Cunningham, digamos, textos, La mujer rota, textos donde hay un dolor y quería ver cómo esos escritores habían podido dar cuenta de ese dolor, ¿no? Sin mencionarlo todo el tiempo, pero que uno lo siente, ¿no?, en la lectura. Entonces, más que la investigación de un hecho en sí mismo, como podía ser, por ejemplo, en Betty Boo, el estudio de las mujeres flappers o algunas cosas, no sé, en otras novelas, cosas técnicas, en Las grietas de Jara, cosas técnicas de la arquitectura que tuve que investigar porque no tenía ese conocimiento, acá tenía que ver más con leer otros escritores que hayan escrito acerca del dolor para tomar modelos, para ver si ese es el modelo que me gusta, quizás no, pero por cómo ellos lograban transmitir eso, ¿no? Y también armás los personajes de una manera particular, vos como que te imaginás una historia de ellos en tu cabeza, de dónde vienen esos personajes. En realidad arranco la escritura siempre con una imagen. En esa imagen están los personajes, ¿no? No es una imagen vacía, siempre hay algún personaje. Y cuando aparece la imagen no está totalmente delineado, no tengo claro quién es ese personaje, hacia dónde va. La dejo bastante tiempo en la cabeza, parece como tiempo inútil, pero yo creo que no es tiempo inútil, no es tiempo en que me despierto a lo mejor a la mañana y estoy pensando en algo que tiene que ver con esa primera escena y los oigo hablar y trato de encontrar el conflicto que está en esa primera escena. Y recién cuando tengo eso bastante armado en la cabeza me pongo a escribir. Muchas veces creo que sé hacia dónde voy y cómo termina y después durante la escritura eso se modifica, ¿no? Porque la novela es un trabajo de mucho tiempo, de muchos años a veces, y en un cuento es más fácil tener como toda la estructura dentro de la cabeza. En una novela es imposible cuando te sentás a escribir tenerla, podés tener algunas ideas, pero en el derrotero de la escritura a veces haces que los personajes vayan para determinado lugar y luego que terminen haciendo lo que pensaste a priori no sería verosímil, no sería lógico, no sería lo más adecuado para esa historia, ¿no? ¿Cómo se hace para sostener? Porque una novela es verdad, es un trabajo como largo, de largo aliento, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace para sostener ese interés por la escritura, ese interés por seguir explorando ese personaje? Digo, no, me pregunto porque realmente Rosa Montero en alguna conferencia que dio dice que es un trabajo de picapedrero, que tenés la piedra y es todas las mañanas levantarte y picar. Vos lo que preguntás es por qué tenés ganas de picar la piedra en un punto, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que motiva? Yo creo que la escritura, como te decía, es ontológico, uno quiere escribir y cuando tenés una historia que te gusta, que estás... no es un peso seguirla escribiendo, al contrario, es como que estás contento, digamos, estás aliviado, no sé si contenta es la palabra, pero digamos, yo estoy en equilibrio, si tengo una historia y la estoy contando y estoy buscando el lenguaje y buscando el tono y los personajes, etcétera, estoy como más completa como persona que si no estoy escribiendo, ¿no? Entonces es al revés. ¿Siempre escribiste? Sí, siempre. Desde que sé escribir, escribo. ¿Cuáles fueron tus primeras influencias en esas escrituras? Mira, yo escribía, como todos los chicos, al principio poesías, ¿no? Porque es como me parece que los chicos muchas veces arrancan con esas cosas. Después escribía casi a pedido de las maestras. Según quién era mi maestra, sabía que le gustaba. Entonces trataba como de probar con qué escritura conquistaba a distintas maestras, ¿no? Pero mucho también diario íntimo, ese tipo de cosas que escriben los chicos. Ahora, las influencias, yo el primer cuento que recuerdo así como muy... que lo recuerdo como el primero, seguramente no fue el primero, es La mancha de humedad en Chico Carlo de Juana de Ibarburu, que es una autora uruguaya, y que era una historia de un chico que estaba mirando el techo y había una mancha de humedad y que se imaginaba historias, y bueno, yo creo que tiene que ver con esa soledad, con imaginarte historias, con buscar las palabras para contar estas historias. Ese es el primer recuerdo que tengo de algo que me impactó. Y después, bueno, vienen ya en la adolescencia Cortázar, Relatos de un náufrago de García Márquez, que me encantó y que también me dio una lectura,
una enseñanza de escritura, ¿no? Porque cuando me dieron para leer ese libro yo pensé, ay, qué bronca que me dan este libro, porque seguramente mucho no me va a interesar, porque es de un marinero que queda a la deriva y esto le va a interesar más a mis compañeros varones, pero a mí, ¿qué me interesa esta historia? Además es un personaje solo, sí, a la deriva uno piensa. En el medio. Un poco quizás cuando y lo empecé a leer y me cautivó tanto la historia, la escritura de García Márquez, etcétera, que fue una enseñanza en ese sentido, ¿no? Que no importa mucho el tema o la historia en sí misma, sino cómo te lo cuentan también, ¿no? Me parece que García Márquez lo cuenta de una manera que yo no pude dejar esa historia, ¿no? Y me enseñó que ese marinero a la deriva, en una balsa todos esos días, podía ser tan interesante como otra cosa que yo a priori hubiera imaginado. Sí, está bueno más que te den vuelta esa primera impresión que uno cuando agarra un libro y decís, no, esto no creo que funcione para mí. Absolutamente. Y te den vuelta esa ¿Vos sabés sensación? que me pasó siendo jurado del concurso de MC? Yo tenía que leer las 10 finalistas y tenía que ir a un viaje a México y me llevé una de las finalistas en el avión y lo empiezo a leer y era una historia que transcurría en Japón en los años 50, qué sé yo, y yo dije, qué lástima que me traje esta porque esta no me va a interesar. Y seguí leyendo en el avión y a la página 20 y pico, 30, estaba totalmente comprometida con esa historia, no la pude dejar más. Me despertaba la noche en México para seguirla leyendo, era extraordinaria y me cautivó con la escritura. Y era El país imaginado de Eduardo Berti, que ganó el concurso y que se había despegado de las otras finalistas de una manera impresionante. También es una lección incluso de adulto, ¿no? Porque yo la empecé a leer diciendo, uy, qué lástima, esta no va a ser seguramente la que voy a elegir. Y me ganó por la escritura era extraordinaria, ¿no? Sí, está bueno que siga pasando de más grande, como si esos asombros uno piensa que quizás quedan sí, en los primeros tiempos de descubrimientos literarios, pero está bueno que uno se siga descubriendo cosas que lo asombran. Ahora, y después vos esto me llama la atención, vos no seguiste una carrera literaria en un primer momento, vos estudiaste para contadora, sí. Ciencias económicas, sí. Trabajaste mucho tiempo en eso. ¿Vos en ese lapso vos seguías escribiendo de manera privada? Yo siempre escribí. Cuando yo tenía que elegir una carrera, yo quería estudiar sociología, pero era el 78 y en el 78 se cerró la carrera. Sí, capaz no era un buen momento. No, que se cerró la carrera para muchas cosas, en la UBA, y no solo de sociología, se cerraron otras carreras humanísticas, pero sociología, si bien no es escritura, quizás tiene algo más que ver con lo humanístico y, digamos, muchos de los textos que yo escribo tienen una mirada sociológica sobre lo que estoy contando. Pero bueno, se cerró esa carrera y yo era bachiller, no tenía ni la menor idea de lo que era contabilidad. Mi mamá y mi papá, los dos habían empezado ciencias económicas y no se habían recibido, y terminé estudiando ciencias económicas. A veces no es, porque a veces me dicen, ¿y vos, mientras tanto, cuándo se te ocurre escribir? No es que se me ocurre escribí siempre. Lo que pasa es que, bueno, había que elegir una carrera, esa era una de las posibles, estudié ciencias económicas, trabajé de eso. No me arrepiento porque me enseñó a trabajar, me enseñó a tener un orden. Tuve trabajos interesantes en el sentido que conocí otros lugares, otros espacios, otros mundos, y además me permitió ahorrar para después ser escritora, porque para ser escritora tenés que tener otro trabajo, ¿no? Sobre todo en las primeras épocas. Entonces, si yo no hubiera tenido ese trabajo, a lo mejor no hubiera podido, cuando estaba decidida que lo que quería hacer era escribir, a lo mejor no hubiera tenido la posibilidad de decir, bueno, trabajo de algo que gano menos dinero porque tengo este ahorro, ¿no? Que lo hice gracias a haber podido trabajar esos años de contadora. Quizás es la forma de encontrarle una vuelta positiva a algo que es como un intersticio ahí en medio, ¿no? Sí, también una cosa es escribir y otra cosa es ser una escritora profesional o... Claro, escribir siempre, pero ¿qué sabes si te van a publicar, si vas a poder hacer algo con eso? O sea, en mi familia no había artistas, no había escritores, o sea, para mí hacerme la idea de que yo podía ser escritora me llevó mucho tiempo, ¿no? ¿Y cómo pasó ese clic que vos dijiste, bueno, a partir de ahora voy a intentar ser una escritora? Bueno, cuando yo estaba cerca de los 30 años, yo todavía era contadora, estaba yendo a hacer una auditoría a San Pablo, estaba muy deprimida porque no quería ir a San Pablo, no quería ir a contar tornillos y tuercas porque era un inventario de tornillos, tuercas y motores, y iba con el Ámbito Financiero, que era el diario que leíamos los contadores, y veo un aviso chiquitito que dice Editorial Tusquet, concurso de novela, y dije, bueno, basta, yo vuelvo a Buenos Aires, pido una licencia y escribo una novela para este concurso, porque si no me iba a explotar la cabeza. Y entonces hice eso, pedí la licencia, empecé a escribir una novela, y dije, bueno, un día voy a ir hasta Tusquet, que quedaba muy lejos en ese momento, pasando Constitución, y voy a pedir las bases del concurso. No había internet, o sea, tenías que ir ahí a buscar las bases. Claro, sí.
Y me fijo cuántas son las páginas, total, concurso de novela, bueno, tendrá una cantidad de páginas, qué sé yo. Yo seguí Cuando voy a buscar las bases, eran las bases para un concurso que hacía Tusquets que se llamaba La Sonrisa Vertical, que era de literatura erótica. Entonces, además, tenía que... En ese momento tomé conciencia que ese inicio de novela que tenía, además tenía que tener tintes eróticos, entonces empecé a leer todo lo que encontré de Anais Nin, de Henry Miller, etcétera, como para ponerte en tema un poquito. Para ponerme un poco en tema y con buena literatura. Y un día mandé la novela y un día me llega una carta de España que me invitaban a la fiesta de premiación porque era una de las 10 finalistas. Obviamente no fui porque tenía que pagar yo el pasaje y demás, no era la ganadora, era una de las 10 finalistas, pero eso fue el primer espejo que me devolvió la posibilidad de, bueno, entonces si yo me esfuerzo, si yo digo, bueno, dejo todo y hago esto, o dejo todo, no, o dejo parte, porque uno no puede dejar todo, uno tiene que seguir pagando la luz, comprando la comida para la heladera, etcétera, pero a lo mejor si hago un hueco para esto, yo puedo dedicarme a escribir de otra manera, ¿no? Esa fue la primera posibilidad de pensarlo, ¿no? Curiosidades literarias. Para publicitar su libro de poemas Espantapájaros, Oliverio Girondo paseó por toda Buenos Aires una carroza funeraria que transportaba un enorme muñeco con monóculo, chistera y pipa, a la vez que alquiló un local en el centro atendido por hermosas mujeres. El tiraje de 5.000 ejemplares se agotó en un mes.